Tras renacer, evité deliberadamente todo contacto con Ji Yanli. Cuando los dandis de la academia lo acosaban, no me atreví a detenerlos. Cuando obtuvo la mejor calificación en los exámenes imperiales y desfiló por las calles a caballo como el nuevo Zuan Yuan, decliné la invitación de mi novia para presenciar el espectáculo y opté por quedarme en casa bordando. Cuando llevó a su cuñada viuda a un banquete y se burlaron de él, no hice nada por defenderlos en mi vida pasada. Entregó a mi único hijo para que lo criara esa cuñada viuda suya. Desde entonces, el niño se negó a llamarme madre, dirigiéndose a mí con frialdad por mi nombre completo, Son Ningwen. Cuando creció, incluso me sermoneó sobre la virtud y la educación, instándome a permitir que Ji Yanli tomara 2 esposas para continuar tanto su propia línea familiar como la de su difunto hermano, pero nunca esperé eso, igual que en mi vida pasada. Ji Yanli rechazaba a todas las familias de alta alcurnia que intentaban casar a sus hijas con el justo después de su triunfo en los exámenes, y luego venía a mi familia a proponerle matrimonio. En ese momento, me impactó como un rayo. Ji Yanli también debió de haber renacido. Todavía estaba conmocionada cuando mi padre envió a un sirviente a llamarme al salón de flores para conocer a Ji Yanli. Ese mismo día, cuando decidí no ir a ver el desfile de los Zuanyuan, Luosu corrió a hablarme con entusiasmo. Bangwan. Te perdiste algo asombroso. Ese erudito superior Ji es el Zuanyuan más joven de la historia, y también es tan guapo. Cuando pasó por el restaurante donde estaba observando, me miró varias veces. Mi corazón latía tan rápido, lástima que ya esté comprometido. Si hubieras estado allí. Podría haber sido el comienzo de un hermoso romance. Ni siquiera levanté la vista, mis manos ocupadas cosiendo un par de rodilleras. La frontera norte estaba terriblemente fría, necesitaba meter mucho algodón adentro para mantenerlas calientes. Al ver que no estaba respondiendo, Luosu parecía un poco incómoda. Lo siento, Bangwan, no debería haber bromeado así. Solo entonces levanté la cabeza y le sonreí. Luosu rápidamente se acercó para unir su brazo con el mío. No me malinterpretes, sin embargo, aunque Zuanyuan Ji es increíble. Esa cuñada viuda suya no es un personaje fácil de tratar. Mi madre me llevó ayer al banquete de primavera de la princesa Chan, y ella también estaba allí, acompañándome. Yanli como si fuera su esposa oficial, varias damas nobles no podían soportar verla. No podía culpar a Luosu por pensar que el problema estaba en la cuñada, no en Ji Yanli. En mi vida pasada, nunca lo sospeché tampoco, nunca imaginé que Ji Yanli, un hombre que siempre había sido tan estricto con seguir las reglas y la etiqueta que incluso se negó a tomar una concubina, tendría una relación ilícita con su cuñada viuda, Jian Xinsuo. Si Jian Xinsuo no hubiera bebido demasiado té anticonceptivo y se hubiera vuelto incapaz de tener hijos, Ji Yanli probablemente nunca me habría dejado dar a luz a nuestro hijo, Ji Jinyan. No fue hasta que estuve en mi lecho de muerte que escuché a Jian Xinsuo llorar mientras le decía, Yanli, la idea de que después de que mueras terminarás enterrado con Son Ningwen por la eternidad me hace desear poder morir ahora mismo. La voz de Ji Yanli sonó tensa cuando respondió, la tumba conjunta que construí con Españolella es solo un espectáculo. Cuando llegue el momento, le diré a Jinyan que me entierre contigo. Incluso Ji Jinyan, el hijo que llevé en mi vientre durante 10 meses y al que di a luz después de un parto difícil, se apresuró a intervenir, ansioso por complacer. Madre, ¿cómo puedes dudar de mí? Cuando mi padre fallezca, iré a la fosa común y desenterraré un cadáver al azar para enterrarlo con Son Ningwen. Jian Xinsuo finalmente dejó de llorar y sonrió entre lágrimas, acariciando su mejilla con cariño. No eres un desperdicio de mi amor y cuidado. Después de todo. Estaba tan furiosa que mi cabeza zumbaba, pero a medida que mi conciencia se desvanecía, ni siquiera pude pronunciar una sola palabra para acusarlos. Había estado casada con Ji Yanli durante toda una vida. Habíamos tenido nuestra parte de peleas y desacuerdos, pero en general nos habíamos tratado con respeto y afecto. Originalmente solo le guardaba resentimiento por estar tan obsesionado con asegurar que la línea de su difunto hermano no se extinguiera que quería adoptar a nuestro hijo con su cuñada, una decisión que me rompió el corazón cuando Jinyan se volvió contra mí. Pero nunca pensé que él y Jian Xinsu habían estado actuando a mis espaldas todo el tiempo. Yo, su esposa legal, no era más que una bonita decoración que exhibió para que el mundo la viera. Durante toda una vida, él y Jian Xinsu me habían convertido en su tonto, y ahora estaba aquí, proponiéndome matrimonio de nuevo. Sin duda había mirado a su alrededor y decidió que yo seguía siendo la más fácil de engañar. Mi padre era el director de la academia, siempre había admirado a los estudiantes trabajadores y pobres como Ji Yanli. Cuando seguí a mi doncella al salón de flores,
Mi padre sonrió cálidamente y dijo, Jane Lee, esta es mi hija Ningwen, ella también ha leído algunos libros. Los ojos de Jane Lee ardían con intensa emoción mientras me miraba. Señorita Son, aparté la mirada. Mi mirada, negándome a mirarlo a los ojos, y haciendo una reverencia respetuosa. Padre, la señora Luo me invitó a rezarle a Buda hoy, su carruaje ya está esperando en la puerta. La señora Luo era la amiga más cercana de mi madre desde sus días de doncella. Se había casado lejos en la frontera norte, solo había regresado a la capital recientemente para manejar los arreglos matrimoniales de su hija Luo Su. Su esposo era el general Luo, un confidente de confianza del emperador. Todos en la capital le dieron cara, como era de esperar. Padre no me presionó más cuando escuchó eso. Acompañé a la señora Luo al templo de Dazao y encendí una lámpara eterna para mi difunta madre. La señora Luo me miró, sus ojos enrojecidos por la emoción. Bangwan, aunque tu madre ya no está con nosotros. Todavía recuerdo el compromiso que acordamos cuando éramos niñas, para casar a nuestros hijos entre sí, si no te importa el frío glacial de la frontera norte. Le pediré al general que vaya a la mansión Son para proponer matrimonio el próximo mes cuando regrese a la capital para informar sobre sus deberes. De ahora en adelante, te trataré como a mi propia hija. Saqué un par de rodilleras gruesas y acolchadas de la mochila que llevaba. Antes de que mi madre falleciera, ella también me contó sobre este compromiso. Estoy profundamente agradecida de que tú y el hermano Luo no me menosprecien. Por supuesto que estoy dispuesta a ir a la frontera norte. Yo misma cosí estas rodilleras. Por favor, pásaselas, tía Luo, señora. Luo estaba encantada. Sabía que eras una chica atenta. La frontera norte está escasamente poblada y la familia Luo nunca ha creído en tomar concubinas. Puede que a mi Xiao no le guste leer, pero entiende que una esposa virtuosa trae menos problemas y una familia armoniosa conduce a la prosperidad. Nunca te tratará mal, sonreí suavemente, apretando mis labios. En mi vida pasada, la señora Luo me había dicho exactamente lo mismo aquí, en este mismo lugar, cuando mencionó el compromiso, pero en aquel entonces, mi corazón estaba lleno solo de pensamientos sobre Jane Lee, solo unos días antes. De hecho, le había arrojado un sobre que había bordado yo misma mientras pasaba por el restaurante durante el desfile de Zhuangyuan justo frente al zapato de Luo. Jane Lee había atrapado el sobre y me miró con una sonrisa, sus ojos decían claramente, Bangwan, espera a que te proponga matrimonio. Así que cuando la señora Luo me ofreció este amable gesto, solo me sonrojé y dije, el matrimonio es una decisión importante, depende de mi padre decidir. Para cuando el general Luo regresó a la capital para proponerle matrimonio, mi padre ya había aceptado la oferta de Jane Lee, aunque la señora Luo estaba un poco decepcionada. Todavía agregó una generosa dote a mis regalos de boda e incluso me reconoció como su ahijada. Bangwan, tu madrina tiene que regresar a la frontera norte ahora, de ahora en adelante. Luo Xiaoba es tu hermano mayor. Si alguna vez sufres alguna queja, solo envía una carta al norte, estaré allí para ti. Me había sentido profundamente conmovido y lleno de culpa por su amabilidad. Más tarde, cuando la frontera norte fue invadida por enemigos extranjeros y la guerra se prolongó durante años, el tesoro imperial se vio sometido a una gran presión. Yo había tomado la iniciativa al donar la mitad de mi dote para financiar las tropas fronterizas. Este pequeño acto de patriotismo había enfurecido tanto a Jane Lee que se negó a hablarme durante un mes entero. Pero ahora que me habían dado una segunda oportunidad en la vida, no quería dejar que la amabilidad de la señora Luo se desperdiciara de nuevo. Acabábamos de terminar de hablar cuando Luo Su regresó de ver al eminente monje realizar la ceremonia religiosa en el salón principal. Levantó las cuentas de oración en su mano con entusiasmo. Estas fueron bendecidas personalmente por el eminente monje. Definitivamente asegurarán un matrimonio feliz para mí en el futuro. Bangwan, deberías ir a buscar un par también, quién sabe, tal vez te traiga buena suerte en el amor. Luo Su había crecido en la frontera norte toda su vida. A diferencia de las jóvenes de la capital, habló de su compromiso sin el más mínimo rastro de timidez o vacilación. La señora Luo se rió y fingió regañarla, luego se volvió hacia mí con una sonrisa alentadora, seguro tal vez un poco imprudente, pero tiene razón, no todos los días se tiene la oportunidad de recibir bendiciones de un monje tan reverenciado. Bangwan, deberías ir a buscar un par también. Después de todo lo que había pasado en mi vida pasada, ya no tenía esperanzas de un matrimonio feliz. Mientras Luo Xiao me tratara con el respeto debido a una esposa legal, haría todo lo posible por ser una buena esposa para él, darle hijos, administrar la casa y estar a su lado.
pero luego pensé en cómo luego había sacrificado su vida defendiendo la frontera norte en la Gran Guerra. Bajo la mirada esperanzada de la señora Luo, me puse de pie, resolví ir al eminente monje y pedirle un talismán de paz para Luo Xiao. Un joven general valiente que defendió a su país merecía vivir una vida larga y saludable, pero a mitad de camino, me encontré con Ji Yanli. Llevaba una larga túnica de seda blanca como la luna, luciendo tan elegante y refinado como una orquídea o un árbol de jade. No es de extrañar que fuera el Zuan Yuan al que todas las jóvenes de la capital le habían arrojado fruta durante su desfile, pero en el momento en que pensé en su sórdido romance con Jian Jingsue, mi estómago se revolvió de disgusto, como si no hubiera notado la frialdad en mi rostro. Ji Yanli dio un paso adelante y me bloqueó el paso. Señorita Son, acompañé a mi cuñada aquí para rezarle a Buda, pero el templo ya está lleno y no hay más salas de meditación privadas disponibles. ¿Sería tan amable de llevar a mi cuñada a la habitación privada de la señora Luo para que descanse un rato? No, me negué sin dudarlo un momento, mi voz fría como el hielo. Para mi sorpresa, Ji Yanli parecía muy feliz, como si acabara de escuchar la mejor noticia del mundo. Un destello de inquietud cruzó mi corazón, me giré de lado y caminé a su alrededor, decidido a escapar. Pero solo había dado unos pasos cuando lo escuché gritar. Una vez más, su voz suave e íntima, Qingyin. Mis pasos se congelaron. Ese era el apodo que Ji Yanli me había dado después de que nos casáramos en mi vida pasada. Él realmente había renacido también, al verme detenerme. La voz de Ji Yanli rebosaba de emoción. Lo sabía, tú también has vuelto. Qingyin, mi suegro dijo que pediría tu opinión. Una vez que asientas, ¿podemos estar juntos de nuevo? Me di la vuelta, mirándolo fijamente con una mirada teñida de leve ira. Antes de hoy, éramos extraños. Por favor, muestra algo de decoro, señor Ji. Un destello de confusión cruzó el rostro de Ji Yanli. Después de un momento de silencio, negó con la cabeza y esbozó una sonrisa confiada. No puedes engañarme, siempre has sido gentil y amable, tratando a mi cuñada con el mayor respeto, si no fuera por lo que sucedió después. Si no hubiera insistido en adoptar a Jinyan para mi cuñada, no me habrías guardado este rencor. No te preocupes, esta vez mantendré a Jinyan a tu lado, lo criarás tú mismo. Personalmente, viendo que todavía no pronunciaba una palabra, Ji Yanli hizo una pausa, su tono se suavizó aún más. Mi cuñada en realidad no vino hoy, solo lo dije para ponerte a prueba. Me congelé en el lugar. El hombre parado frente a mí parecía una persona completamente diferente, en mi vida pasada. Cuando lloré sobre cómo Ji Jinyan se negó a llamarme madre y se dirigió a mí fríamente por mi nombre completo Son Ningwen, no me había hablado así en absoluto. En ese entonces, tenía un ceño fruncido de impaciencia. Te dije que deberíamos adoptar a Jinyan para mi cuñada. Pero insististe en negarte. Ahora que no te reconoce como su madre, ¿qué sentido tiene aferrarme a él? Abrí la boca para hablar, pero estaba tan ahogada que no salieron las palabras. Ji Jinyan apenas había cumplido un mes cuando usó la excusa de dejarme descansar bien para llevar el bebé. Se fue a la habitación de Jian Jinsuo. Si Jian Jinsuo no hubiera estado causando problemas a mis espaldas, ¿cómo podría Ji Jinyan negarse a llamarme madre? Más tarde, Ji Jinyan incluso intentó persuadirme. Mi tío no tiene herederos. Si no me deja ser adoptada por él, entonces deje que mi padre tome 2 esposas para continuar ambas líneas familiares. Cásese con mi tía, por favor. En ese momento, todavía no sabía sobre su relación ilícita. Y mucho menos que nunca podría tener otro hijo. Después de pensarlo repetidamente, finalmente acepté la adopción. No fue hasta que estaba en mi lecho de muerte que descubrí que Jian Jinsu había sobornado hace mucho tiempo a los sirvientes para que me pusieran drogas de esterilización en la comida y la bebida todos los días. Pensando en todo esto, de repente no tuve deseos de averiguar por qué Ji Yanli había cambiado de opinión. En cualquier caso, en esta vida, no quería tener nada que ver con él. Simplemente le sonreí. Señor Ji, no entiendo de qué está hablando, para ser honesto. Ya estoy discutiendo el matrimonio con otra persona. Cuando mi padre dijo que me pediría mi opinión, solo estaba siendo cortés contigo. Ante mis palabras, la sonrisa segura y serena en el rostro de Ji Yanli se quebró de repente. ¿Con quién estás discutiendo matrimonio?, preguntó Ji Yanli en voz baja y profunda. Para cuando morí en mi vida pasada, él ya había ascendido al alto puesto de ministro de guerra. Cuando hizo esta pregunta, su tono tenía la leve coerción de alguien que ejerce poder. Mi corazón no pudo evitar punzar de dolor. En mi vida pasada, cuando tomé la iniciativa en donar la mitad de mi dote, también ayudé al emperador a resolver una crisis urgente. En ese momento, Ji Yanli era el viceministro de guerra.
Su posterior ascenso a ministro de guerra sin duda estuvo relacionado con este incidente, pero de alguna manera. He Jianli había escuchado rumores de que había estado comprometida con Luo Xiao desde la infancia, había sospechado que tenía una aventura y se había negado a poner un pie en mi habitación durante todo un mes. Jian Xingxue también había difundido chismes por toda la mansión, insinuando sutilmente que yo era una esposa infiel. Incluso He Jinyan, que acababa de aprender a hablar, de repente me lo diría: Son Ningwen, adúltera. Afortunadamente, había renacido. Estos recuerdos dolorosos nunca se repetirían. Apreté mis labios. Mi tono se volvió 3/4 frío. Ese es mi asunto, no tiene nada que ver contigo. La expresión tensa en el rostro de He Jianli se relajó de nuevo, reemplazada por una mirada tranquila y segura que sugería que tenía todas las cartas en la mano. Qingyin, no te enojes conmigo. Sé que te rompí el corazón. Pasaré toda esta vida compensándotelo. Habló con esa voz suave y gentil, de la misma manera que me había persuadido a obedecer una y otra vez en mi vida pasada. Lo miré en silencio. Fue esta misma boca la que me había mentido, una y otra vez. Pero He Jianli parecía pensar que me había conquistado. Extendió la mano para tomar la mía con tanta naturalidad como respirar. Rápidamente puse mi mano detrás de mi espalda, retrocedí varios pasos alarmado. Estaba a punto de gritarle enojado cuando vi a Luo Xiao corriendo hacia mí. Me obligué a calmarme, sonriéndole a Luo Xiao. ¿Por qué estás aquí solo? ¿Dónde está la tía Luo? Luo Xiao estaba ligeramente sin aliento mientras entrelazaba su brazo con el mío. Me di cuenta de que todavía necesitaba conseguir un talismán de paz para mi padre, así que vine a alcanzarte. Nunca pensé que hubieras llegado tan lejos. Luego miró a He Jianli que estaba cerca. ¿No eres Tuan Yuanji? Como hombre soltero, molestar a una joven en privado no es exactamente algo que te haga quedar bien. He Jianli frunció el ceño. Este es un templo budista puro y sagrado. ¿Cuáles son tus palabras? La señorita Son es la hija de mi mentor, y también mi compañera de estudios menor. Nos encontramos e intercambiamos algunos saludos. ¿Qué hay de malo en eso? Luo Xiao resopló con frialdad y me apartó, temiendo que preguntara de qué habíamos estado hablando He Jianli y yo. Rápidamente cambié de tema. Solo estás consiguiendo un talismán para tu padre. ¿Qué hay de tu hermano? Luo Xiao me lanzó una mirada burlona. ¿No es para eso que estás aquí? Su mirada hizo que mi cara se pusiera roja brillante. Pregunté con una voz tan suave como el zumbido de un mosquito. ¿La tía Luo te lo contó todo? Luo Xiao fingió fruncir el ceño. Eres tan astuta, Son Ningwen, ocultándome un secreto tan grande. Luego vio la mirada culpable en mi cara y se echó a reír. Está bien, mi hermano es un bloque de hielo. No es fácil para él encontrar una esposa. No puedo asustarte. Especialmente no con un tal Zuan Yuanji mirándote como un tigre hambriento esperando a saltar. Mi corazón dio un vuelco, la miré, fingiendo enojo. Deja de decir tonterías. Luo Xiao hizo pucheros. La forma en que Zuan Yuanji te mira no es para nada normal. No me extraña que rechazara la propuesta de matrimonio del primer ministro Ma el otro día. Ha estado suspirando por mi futuro. Cuñada todo este tiempo. Afortunadamente, Luo Xiao no había renacido. Dejé escapar un suspiro de alivio. Mi tono se aligeró. Ahora que he aceptado a la tía Luo, no tendré otros pensamientos. Deja de inventar cosas. Luo Xiao sonrió y puso los ojos en blanco. No me importa. Hasta que mi hermano venga a la capital, te protegeré como un halcón. Charlamos y reímos mientras nos alejábamos. No vimos a He Jianli parado allí clavado en el lugar, su rostro tan oscuro como nubes de tormenta. Luo Xiao me llevó a la sala de meditación donde descansaba el eminente monje. No tuvo problemas para conseguir el talismán de paz que había rezado por su padre, pero cuando fue mi turno, el monje estudió mi rostro cuidadosamente, cayendo en un largo silencio. Justo cuando estaba a punto de perder la paciencia, finalmente habló. ¿La benefactora estaría dispuesta a compartir tu fecha de nacimiento con este humilde monje? Mi corazón dio un vuelco. Después de dudar por un momento, decidí que no me atrevía. Mentirle a un monje tan reverenciado. Después de saber mi fecha de nacimiento, cerró los ojos y se quedó en silencio por un tiempo aún más largo. El aire estaba lleno del aroma relajante del incienso de sándalo, pero mi corazón latía cada vez más rápido. ¿Podría haber algo mal con mi matrimonio con Luo Xiao? ¿O el monje vio a través de mí y se dio cuenta de que era un alma renacida, una anomalía? Muy bien, el monje suspiró, rompiendo mis pensamientos caóticos. Una mujer bendecida no entrará en una casa sin fortuna. Benefactor, puede irse ahora. Todavía estaba aturdido cuando un joven monje novicio me sacó de la sala de meditación.
El monje me había dado el talismán de la paz, pero se negó a explicar qué había querido decir con una casa sin fortuna. ¿Se estaba refiriendo a la familia Luo o a la familia Ji? Si estuviéramos hablando de bendiciones mundanas y prosperidad, en mi vida pasada, Ji Yanli había ascendido a un alto cargo y disfrutado de gran riqueza y gloria, mientras que Luo Xiao había muerto joven en la batalla. ¿Era posible que incluso en esta nueva vida, estuviera destinado a casarme con Ji Yanli? Cuando regresara a casa, por la noche, mi padre me contó exactamente lo que había estado temiendo. El emperador quería promover a eruditos de orígenes pobres, y el futuro de Ji Yanli era ilimitado. Planeaba aceptar la propuesta de matrimonio de Ji Yanli. Pensando en la profecía del monje, perdí la compostura por primera vez desde que renací. Miré a mi padre directamente a los ojos, mi tono era decidido. Preferiría morir antes que casarme con él. Mi padre me miró en un silencio atónito, no podía entender por qué reaccionaba con tanta violencia, pero no podía decirle la verdad, que Ji Yanli, a pesar de su apariencia exterior de ser un hombre íntegro y virtuoso, era en realidad un sinvergüenza que había tenido una aventura con su cuñada viuda. Y tampoco podía decirle que la familia Luo vendría a proponerme matrimonio el próximo mes, y que quería casarme con Luo Xiao. Dadas las formas rígidas y anticuadas de mi padre, definitivamente pensaría que era una desvergonzada por organizar mi propio matrimonio a sus espaldas, probablemente incluso rechazaría a Luo. La propuesta de mi familia directamente, después de pensarlo mucho, apreté los dientes y le dije a mi padre la única excusa que se me ocurrió: la familia Ji es indigente, no quiero casarme en la pobreza y sufrir una vida de penurias. Mi padre estaba profundamente decepcionado. Pensó que estaba siendo superficial y materialista, carente de previsión y deshonrando el noble espíritu de un erudito. Desesperado, no tuve más remedio que invocar las últimas palabras de mi madre para detenerlo: padre. Le prometiste a mi madre que yo tendría la última palabra en con quién me casaría. Mi padre se congeló, aturdido en silencio por un largo tiempo. Finalmente, su rostro se puso negro de ira y se fue furioso con un movimiento de sus mangas. Pero entonces mi madrastra vino a intentar persuadirme. Dijo que la familia Ji tenía un hogar sencillo, los dos padres de Ji Yanli ya habían fallecido, así que si me casaba con él, no tendría que esperar a unos suegros difíciles. Era algo raro, excelente oportunidad de matrimonio, afirmó, en mi vida pasada. Cuando estaba tan enojada porque Ji Yanli le dio nuestro hijo a Jian Jingsue que corrí de regreso a casa de mis padres, mi madrastra me había dicho cosas similares. Me dijo que la amabilidad de Ji Yanli hacia su cuñada viuda demostraba que era un hombre bondadoso y virtuoso. Un hombre que valoraba tanto a la familia y la rectitud que nunca me traicionaría, había insistido, pero ahora que había renacido, finalmente entendía sus verdaderos motivos. Solo tenía miedo de que si me divorciaba de Ji Yanli, arruinaría las posibilidades de su propia hija de hacer un buen matrimonio, y ahora me estaba instando a casarme con Ji Yanli nuevamente, muy probablemente porque pensaba que la pobre familia Ji no nos exigiría una gran dote. Bajé la cabeza y la escuché divagar. Fingiendo estar tentada por sus palabras, no quería que pensara que estaba siendo terca y razonable. De lo contrario, ella quejarme con mi padre y persuadirlo de que ignorara mis deseos y me obligara a aceptar el matrimonio. Todo lo que tenía que hacer era darle largas, con tiempo suficiente para esperar hasta el mes siguiente, cuando el general Luo vendría a la capital a proponerme matrimonio. En ese momento, a mi padre le resultaría difícil negarse. Al ver que parecía vacilante, mi madrastra decidió jugar su carta del triunfo. Comenzó a llevarme a mí y a su hija biológica, Son Niñen, a banquetes y reuniones sociales todos los días. En estos eventos, sutilmente dejaba caer pistas de que estaba buscando un buen matrimonio para mí. Pero en la capital, todas las familias decentes y respetables creían en el viejo dicho de nunca casarse con la hija mayor de una madre fallecida. No solo no estaban interesados en mí, sino que también dirigían sutilmente la conversación hacia Son Niñen. Solo las madres de esos jóvenes maestros ociosos y disolutos me tomaban de la mano y me hacían todo tipo de preguntas personales. Soporté todo esto en silencio, contando los días hasta que el general Luo llegara a la capital, pero nunca pude. Me imaginé que me encontraría con Jian Jingsue otra vez. 7. Era un banquete de observación de flores organizado por la princesa Chan, donde muchos hombres y mujeres jóvenes casaderos en la capital fueron invitados. Mi madrastra aceptó la invitación y nos llevó a Son Niñen y a mí al banquete. Jian Jingsue estaba sentada entre un grupo de damas nobles. En el momento en que me vio entrar, puso una mirada de fingida sorpresa. Hermana Son,
¿por qué no estás en casa bordando tu dote? ¿Qué estás haciendo en este banquete de emparejamiento? El salón se quedó en silencio al instante, un zumbido llenó mi cabeza y la ira de mi vida pasada surgió de nuevo. Quería tirar la precaución al viento y exponer sus verdaderos colores, pero sabía que solo haría que la gente pensara que estaba loco. Tuve que apretar los puños con fuerza. Dejando que el dolor de mis uñas clavándose en mis palmas me recordara que mantuviera la calma, respiré hondo, listo para hablar, cuando Son Ningen de repente dio un paso adelante y se paró frente a mí. Esta invitación fue enviada por la propia princesa Chan. ¿Quién te crees que eres? ¿Atreviéndote a rechazar a alguien en su nombre? El rostro de Jian Jingsue se puso rígido, murmuró en voz baja, mi Yanli ya fue a proponer matrimonio, ¿no es lo suficientemente bueno para ti? Ante esto, todas las damas nobles volvieron sus ojos hacia mi madrastra, como diciendo, ¿cómo pudiste rechazar una pareja tan maravillosa para ella? En verdad, una madrastra nunca se preocupa tanto como una madre biológica, incapaz de soportar sus miradas inquisitivas. Mi madrastra forzó una sonrisa. Cuando una hija está en edad de casarse, 100 familias vienen a buscar su mano, como padres. Simplemente queremos tomarnos nuestro tiempo y elegir lo mejor para ella, pero tan pronto como llegamos a casa, mi madrastra montó en cólera y rompió varias tazas de té en pedazos. Cuando padre regresó esa noche, puso un espectáculo lloroso, insinuando a cada paso que estaba siendo irrazonable. Rechazando a un talentoso Zuan Yuan por un montón de disolutos playboys, si realmente terminé con un mal matrimonio, se lamentó, ¿cómo podría volver a mantener la cabeza en alto en la sociedad? Padre guardó silencio durante un largo rato, luego finalmente se decidió, Bangwan, la última vez que te pedí que vieras a Yanli, tenías tanta prisa por ir a rezar a Buda que te fuiste temprano, mañana le pediré que vuelva. Ustedes dos deberían tener una conversación apropiada, si no hay problemas. Procederemos a comparar sus cartas astrales. Miré a padre en silencio atónito, mi corazón se llenó de un dolor indescriptible. Al final, el último deseo de mi madre no fue rival para los chismes susurrados de mi madrastra. 8. Temprano a la mañana siguiente. Envié un sirviente para entregarle una invitación a Luo Su. Había estado tan ocupada con los preparativos de su propia boda estos días que no me había visitado en años. Tenía que traerla aquí de inmediato para contarle lo que estaba sucediendo, para que pudiera pasarle el mensaje a la tía Luo. Apenas había enviado la invitación cuando llegó el sirviente de padre para llamarme al frente en el patio. Mi padre y Ji Yanli estaban sentados en el pequeño pabellón, acababan de terminar una partida de ajedrez. Cuando me acerqué, mi padre dio unas breves instrucciones a los sirvientes y luego se fue, dejándome solo con Ji Yanli. Dos jóvenes sirvientes estaban a cierta distancia, lo suficientemente cerca como para vigilarnos, pero lo suficientemente lejos como para que no pudieran escuchar nuestra conversación. Mi padre realmente se había tomado muchas molestias para organizar esta reunión privada para nosotros. Si no hubiera renacido, podría haber sentido mi corazón palpitar como el de una niña, pero ahora, simplemente me quedé lo más lejos posible de él, mi voz fría como el hielo. No importa lo que digas, nunca me casaré contigo. Ji Yanli se congeló por un momento, un indicio de ira reprimida se filtró en su tono. Entonces, ¿con quién te vas a casar? Ese chico Luo que está destinado a morir joven. Ya que estábamos teniendo un enfrentamiento de todos modos, ya no me molesté en negar que había renacido. Sí. Preferiría ser viuda que casarme contigo. Ji Yanli escupió 3 cosas afiladas, su rostro se puso lívido mientras me miraba. Jinsuo tenía razón todo el tiempo, tuviste una aventura con ese tonto de corta vida. Es por eso que donaste la mitad de tu dote a su ejército tan generosamente. En este punto, ya no me importaba defenderme. A lo largo de 2 vidas, ni siquiera había visto a Luo Xiao, así que solo dejé escapar una risa burlona. ¿Qué tienes para compararte con él? Es un héroe que defiende a su país y protege a su gente, y tú. Fijé mi mirada en la rabia que hervía en sus ojos, mi voz se volvía más fría con cada palabra. No eres más que una bestia que cometió adulterio con su propia cuñada viuda. Ji Yanli se tambaleó hacia atrás como si lo hubiera alcanzado un rayo, todo su cuerpo temblaba. El secreto más vergonzoso y oculto de su corazón había sido expuesto para que yo lo viera. El pánico y la vergüenza inundaron sus ojos. Después de un largo rato, finalmente lo logró. Hablar, su voz tensa y ronca, no es lo que piensas. Lo miré fríamente, sin darle espacio para evadir la verdad. Vas por ahí diciendo palabras vacías sobre honrar a tu difunto hermano y cuidar de su viuda. Si tu hermano supiera que has estado cuidando a su esposa en tu cama.
¿Crees que alguna vez podrá descansar en paz en el más allá? Pero supongo que eso no te importa, señor He, no cuando ya estás planeando ser enterrado con tu cuñada viuda, en el inframundo. Ustedes dos hermanos incluso pueden pelear por ella de nuevo. Qué romántico. En mi vida pasada, siempre me aferré a mi educación y buenos modales. Incluso cuando Hyun Jin-soo me hizo llorar, nunca pude atreverme a decirle una sola palabra cruel a la cara. Ahora, decir todas estas duras verdades en voz alta se sintió increíblemente liberador, pero Hee Jae-lee se agarraba al borde de la mesa. Sus piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerse en pie, abrió la boca varias veces, tratando de hablar, pero no las palabras salieron. De repente, sentí una ola de profundo aburrimiento invadirme. Este hombre no era más que un cascarón vacío hermoso por fuera. Podrido hasta la médula por dentro, había luchado tan duro para tener una segunda oportunidad en la vida, me negué a desperdiciar otro momento en el Hyun Jin-soo. Deja que el resentimiento y el odio terminen aquí y ahora. Hee Jae-lee, lo llamé. Mi voz tranquila y firme, su cabeza se disparó. Un destello de esperanza se encendió en sus ojos mientras me miraba. Si tienes incluso una pizca de conciencia en ese frío corazón tuyo, sigamos caminos separados en esta vida, dejemos que ambos encontremos nuestra propia paz. La luz en los ojos de Hee Jae-lee se atenuó. Chin chin. No puedo hacer eso, te debo todo de nuestra vida pasada, pasaré toda esta vida compensándotelo. Se giró para irse, sus hombros se hundieron con una silenciosa soledad. Pero su voz estaba llena de una resolución inquebrantable. Me casaré contigo, chin chin. No importa lo que cueste. 9. La mirada en los ojos de Hee Jae-lee cuando se fue era tan obsesiva, tan desquiciada, me dio escalofríos en la espalda, no podía entenderlo y me llenó de una profunda sensación de inquietud. En mi vida pasada, él nunca se había preocupado tanto por mí. Entonces, ¿por qué, esta vez? ¿Estaba tan decidido a hacerme su esposa, su bonita y sin sentido decoración? Dijo que me debía, pero no creí ni por un segundo que realmente se hubiera arrepentido. Perdida en estos pensamientos, volví a mi habitación, solo para alegrarme al encontrar a Luo Su ya esperándome adentro. Había estado pensando que si Hee Jae-lee iba a ser tan terca. Y si Luo Su no hubiera venido hoy, no habría tenido más remedio que ir con mi padre y amenazar con quitarme la vida cualquier cosa para ganar un poco más de tiempo. Afortunadamente, la familia Luo nunca me decepcionó, le conté todo lo que había sucedido, de principio a fin. Luego tomé sus manos entre las mías, mi voz seria y sincera. No me queda más vergüenza que ocultar. Por favor, pídale a la tía Luo que venga a mi casa lo antes posible, para menciona el compromiso de la infancia que habíamos arreglado. Luo sonrió y me pellizcó la mejilla juguetonamente. Siempre estuviste destinada a ser mi cuñada. Los guardias personales de mi padre llegaron anoche con un mensaje. Estará en casa esta noche. Dejé escapar un largo suspiro de alivio. Gracias a Dios. Luo Su se señaló la nariz, fingiendo estar ofendida. Deberías estar agradeciéndome. Dejé a mi madre sola para manejar los preparativos para la llegada a casa de mi padre, solo para correr aquí para ver a mi futura cuñada. Nos echamos a reír, la tensión en el aire finalmente se disipó. Afuera de la ventana, el cielo se había despejado después de la lluvia. El sol brillaba intensamente una vez más. Sabía, en el fondo de mi corazón, que esta vida sería diferente. Nunca repetiría los errores de mi pasado. 10. No pasó mucho antes de que me comprometiera oficialmente con Luo Xiao. La tía Luo manejó todo con notable gracia y eficiencia. No solo envió al general Luo a la mansión Son en persona, acompañado por el propio Luo Xiao, para proponer formalmente matrimonio español, ella también invitó a la princesa Chan a actuar como nuestra casamentera oficial. Junto con la larga reputación de lealtad e integridad de la familia Luo en la corte imperial, mi padre estaba absolutamente encantado y aceptó el matrimonio sin dudarlo un momento. Aunque mi madrastra estaba un poco molesta por tener que preparar una dote generosa para mí. Rápidamente se consoló con la idea de que mi matrimonio con la prestigiosa familia Luo también mejoraría las perspectivas matrimoniales de su propia hija Son Ningen. Al final, se dedicó a ayudar con los preparativos de la boda con gran entusiasmo. La tía Luo me invitó a quedarme en el templo de Dazhao durante unos días, en parte para celebrar una ceremonia budista para mi madre, para contarle las buenas noticias de mi próximo matrimonio y en parte para darnos a Luo Xiao y a mí la oportunidad de conocernos mejor. Luo Xiao no se parecía en nada a Hee Jae-lee, siempre vestía una sencilla túnica negra, sus cejas afiladas enmarcaban unos ojos brillantes y brillantes, sus rasgos eran afilados y angulosos, y cada movimiento que hacía exudaba un heroísmo tranquilo y confiado. Parecía frío y distante en la superficie, pero en realidad era increíblemente atento y considerado.
A menudo lo sorprendí mirándome de reojo, sus orejas se volvían rojas brillantes cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Había pensado que mi corazón estaba tan tranquilo y quieto como un pozo antiguo, que mis sentimientos por el joven general no serían más que afecto y respeto fraternal, pero cada vez que me encontraba con su cálida y oscura mirada, mi corazón revoloteaba incontrolablemente, saltando latidos como el de una colegiala nerviosa. Los días en el templo de Dazao transcurrieron en una confusión pacífica y feliz, y pronto llegó el momento de irme, ya que la familia Luo eran los comandantes militares de la frontera norte, tenían grandes responsabilidades y no podían quedarse en la capital por mucho tiempo. Así que decidimos proceder con la boda lo más rápido posible. Tan pronto como saliéramos del templo, la tía Luo comenzaría a hacer los arreglos finales, pero no podía dejar de pensar en el trágico destino de Luo Xiao. En mi vida pasada, como moriría en el campo de batalla defendiendo a su país, así que decidí visitar al eminente monje una última vez, para preguntarle si había alguna manera de cambiar su destino, si podía renacer. Entonces, ¿por qué no se le podía conceder a Luo Xiao una vida larga y próspera? El monje cerró los ojos y cayó en una larga meditación. Cuando finalmente habló, solo me dio 8 palabras: el karma se ha resuelto, no hay necesidad de preocuparse. Mi corazón saltó de emoción, lo presioné con entusiasmo. Eso significa que el destino del joven general Luo ha cambiado. ¿Que ahora vivirá una larga vida? Pero el monje se negó a decir nada más, simplemente agitó su mano para indicarle a un joven novicio que me acompañara a la salida. Inquieto y ansioso, salí de la sala de meditación. Acababa de despedirme del novicio y poner un pie en el camino cuando mi corazón de repente comenzó a latir violentamente. Una sensación de peligro inminente me invadió, antes de que pudiera reaccionar. Una mano poderosa salió de las sombras y me arrastró bruscamente al salón trasero abandonado donde se almacenaban los suministros del templo. 11. La pesada puerta de madera se cerró de golpe detrás de nosotros con un fuerte golpe. He Jianli estaba frente a mí. Sus ojos inyectados en sangre y salvajes, su expresión completamente trastornada. Qingyin, ¿podemos empezar de nuevo, juntos? Me obligué a mantener la calma, mis ojos recorriendo la habitación para evaluar mi entorno. En el centro del pasillo vacío, una extraña y brillante matriz había sido dibujada en el suelo, sus símbolos desconocidos y siniestros. Una ola de terror me invadió, miré a He Jianli con incredulidad. ¿Has perdido completamente la cabeza? Tienes un futuro brillante por delante, ascenderás a los rangos más altos del gobierno, tendrás riqueza y gloria más allá de tus sueños más locos, innumerables damas nobles en la capital matarían por casarse contigo. ¿Por qué estás tan decidido a arrastrarme contigo a la muerte? Ni siquiera tienes un heredero todavía. Si mueres ahora, tu linaje terminará contigo. Me devané los sesos, tratando de pensar en lo que más le había importado a He Jianli en mi vida pasada, esperando usarlo como palanca para calmarlo. Pero He Jianli solo apretó su agarre en mis muñecas, sus dedos clavándose en mi carne dolorosamente. No, así no es como se supone que debe ser. Necesito empezar de nuevo, contigo. Comenzó a arrastrarme hacia el centro de la formación brillante, paso a paso. La diferencia en nuestra fuerza física era demasiado grande. No importa cuánto luché y me resistí, me vi obligado a acercarme cada vez más al centro de los extraños símbolos. Mientras una brillante luz blanca comenzaba a emanar de la formación, cerré los ojos con desesperación, esperando que llegara la muerte. Silencio, silencio. 12. Pero la muerte esperada nunca llegó. La puerta del pasillo trasero se abrió y sonó la voz chillona de una mujer. Son Ningwen, descarada, descarada. Ya estás comprometida, aún así, seduces a otros hombres. Abrí los ojos, era Jiang Jinshuo. Cuando vio que la escena en el pasillo no se parecía en nada a la cita que había imaginado, se congeló en el acto. He Jianli frunció el ceño ligeramente y respondió sin dudarlo: eres la que se lanza a los hombres como una prostituta barata. Jiang Jinshuo se congeló de nuevo. Sus ojos se enrojecieron instantáneamente. Jianli, ¿cómo puedes decirme eso? Claramente me amas. He Jianli la ignoró por completo, su mirada fija en la creciente luz blanca, y gradualmente esbozó una sonrisa loca. Qingyin, agárrate fuerte a mí, nos vamos a casa. Al escuchar esto, Jiang Jinshuo se puso rígida por completo, luego, con el rostro pálido, se arrojó sobre He Jianli y se aferró a él. No me dejes atrás, Jianli, por favor, no me abandones. No tengo a nadie más que a ti, Jianli. Sus súplicas fueron interrumpidas por un grito desgarrador de dolor. He Jianli la había pateado con fuerza en el estómago, agarrándola. La oportunidad cuando He Jianli se distrajo, hundí mis dientes en su mano tan fuerte como pude, aulló de dolor y aflojó su agarre. Corrí hacia la puerta de inmediato,
He Jianli me persiguió, gritando mientras corría, Qingyin, no tengas miedo, no moriremos, solo volveremos al pasado. No me atreví a mirar atrás, corrí tan rápido como mis piernas me llevaron, pero antes de llegar a la puerta, He Jianli me atrapó de nuevo, desesperada, levanté mi pie y pisé fuerte su empeine, esta vez, apretó los dientes contra el dolor, sujetándome con un agarre de hierro que no me soltaba. Justo cuando estaba a punto de perder toda esperanza, una voz masculina fría y aguda tronó desde afuera de la puerta, infundida con una fuerza interior que la hacía sonar increíblemente autoritaria. Déjala ir, miré hacia arriba y vi a Luo Xiao allí de pie. Vestido con una armadura negra con una espada colgando de su cintura, parecía un dios descendiendo de los cielos, majestuoso e imponente. Él ni siquiera sacó su espada, con un poderoso puñetazo, golpeó la muñeca de He Jianli, hubo un crujido repugnante. He Jianli se desplomó en el suelo, aullando de dolor, abrumado por el éxtasis de escapar de la muerte. No pude contener más mis emociones, me arrojé a los brazos de Luo Xiao y rompí a llorar de alegría. Luo Xiao me dio unas palmaditas en la espalda suavemente. Cuando mis emociones finalmente se calmaron, sacó su espada y la apuntó a Jian Jinsuo. No mato mujeres, sal de aquí antes de que cambie de opinión. Jian Jinsuo dudó por un momento, pero su voluntad de vivir prevaleció, agarrándose el estómago dolorido. Se escabulló avergonzada. Dejándose sola, el rostro de He Jianli se puso pálido, sus ojos ardían de odio mientras miraba a Luo Xiao. Tonto de corta vida, pronto te unirás a mí en el infierno. Luo Xiao le lanzó una mirada de desdén, como si estuviera mirando un montón de inmundicia. Matarte ensuciaría mis manos. Pero te atreviste a practicar brujería en un templo real, informaré de esto al emperador personalmente. Con eso, Luo Xiao se apartó de él, sin volver a mirarlo. Me tomó de la mano y me sacó del salón. Asasas, 13. Para cuando salimos del templo de Dazhao y regresamos a la capital, nos enteramos de toda la historia. Unos días antes había sido el aniversario de la muerte del hermano de He Jianli. Borracha y desorientada, Jian Jinsuo confundió a He Jianli con su difunto esposo y se abalanzó sobre él, suplicando intimidad. Después, He Jianli huyó a su estudio, con el rostro pálido como una sábana y la ropa despeinada. Incluso ordenó a sus sirvientes que encerraran a Jian Jinsuo en su habitación, prohibiéndole salir. Originalmente, esto era solo un sórdido secreto familiar destinado a ser enterrado para siempre, pero de alguna manera, se corrió la voz y ahora todos en la capital lo sabían. Nuestra dinastía siempre había dado la máxima importancia a la ética y la moral. Después de que estallara este escándalo, la gente miró a He Jianli con una repulsión renovada. Todos los funcionarios de alto rango y las familias nobles que alguna vez estuvieron ansiosos por casar a sus hijas con él cambiaron rápidamente de opinión, incluso el propio emperador. Se disgustó con su nuevo erudito superior. Después de contarme todo esto, Luo Su sonrió con picardía y preguntó, ¿adivina quién estaba detrás de difundir la noticia? Me golpeó como un rayo. ¿Fuiste tú? Luo Su se rió y agitó la mano modestamente. Y mi hermano también, la miré sorprendido. Nunca imaginé que la aparentemente fría y distante Luo Xiao recurriría a tales tácticas. Luo Su pareció leer la confusión en mi rostro y explicó, después de que le conté a mi hermano sobre cómo He Jianli te había estado molestando sin parar. Estaba preocupado de que He Jianli pudiera causar problemas y arruinar tu humor, así que envió a 2 espías para vigilar la mansión He. Planeaba llamarlos solo después de que hubiéramos celebrado con éxito tu boda y te hubieras ido a la frontera norte. ¿Quién sabía que tendríamos suerte? Los espías escucharon toda la sórdida historia. Cuando mi hermano escuchó su informe, simplemente frunció el ceño, pero no iba a dejarlo pasar. ¿Cómo se atreve esa escoria a poner sus miras en mi futura cuñada? Inmediatamente gasté un poco de dinero y difundí la historia por toda la capital. Apreté la mano de Luo Su con fuerza, mi voz llena de gratitud. Las palabras no pueden expresar lo agradecida que estoy. No era una santa que creyera en poner la otra mejilla, aunque ya había decidido dejar atrás el pasado, se sintió increíblemente satisfactorio vengarme. 14. Después de nuestra boda, dejé la capital con la familia del general Luo para viajar a la frontera norte. Luo Xiao puede haber parecido frío e inaccesible por fuera, pero en la privacidad de nuestro dormitorio, era tan apasionado como el fuego, y tal como lo había prometido, la tía Luo me adoraba como si fuera su segunda hija. Luo Su, solo habíamos viajado a mitad de camino cuando recibimos noticias de la capital. El crimen de He Jianli de practicar brujería en el templo real había sido probado sin lugar a dudas.
Había sido encarcelado y sentenciado a muerte por decapitación en otoño. Jiang Jinshua no había hecho ningún intento por salvarla. Él, en cambio, vendió todas sus propiedades, tomó la plata y huyó de la capital en medio de la noche, pero su escape duró poco, fue robada por una banda de bandidos de la montaña, quienes le robaron el dinero y dejaron su cuerpo pudrirse en el desierto. Sus destinos habían sido completamente reescritos, no pude evitar preguntarme, ¿podría cambiar también el destino de Luo Xiao? 15. Cuando finalmente llegamos a la frontera norte, doné la mitad de mi dote al ejército de la familia Luo. El dinero se usó para asegurar que los soldados tuvieran suficiente para comer, abrigos de invierno cálidos para usar, suficiente grano para alimentar a sus caballos y armas más afiladas y poderosas, de alguna manera, tal vez porque el ejército Luo ahora estaba mejor equipado y mejor preparado. La invasión extranjera que había devastado la frontera en mi vida pasada nunca llegó. Solo hubo unas pocas escaramuzas menores a lo largo de la frontera, que se resolvieron rápidamente en un mes. Luo Xiao no murió joven en batalla, en cambio, vivió una vida larga y feliz conmigo, y tuvimos 3 hijos juntos, ***. Fin de la historia principal, ***. Epílogo Ji Yanli, 1. Jiang Jinshue era la chica más hermosa de nuestro pueblo, mi hermano mayor y yo crecimos con ella, y ambos nos enamoramos de ella cuando éramos jóvenes. Después de que mi hermano se casara con Jinshue, me entregué a mis estudios con mayor determinación. Solo enterrando mi cabeza en mis libros pude olvidar el dolor de ver a la mujer que amaba convertirse en mi cuñada. Para ganar el dinero para viajar a la capital y tomar los exámenes imperiales, mi hermano se había hecho a la mar con un barco mercante. Trágicamente, el barco se encontró con una tormenta y se hundió. El cuerpo de mi hermano nunca fue encontrado. Jinshue lloró hasta que se le rompió el corazón. Juré en secreto que me haría un nombre y que cuidaría bien de mi cuñada por el bien de mi hermano. Enterré mi amor por Jiang Jinshue para siempre. Junto a la placa conmemorativa de mi hermano, ella siempre sería la cuñada que respetaba y apreciaba. También, más tarde, mi cuñada me acompañó a la capital para cuidar de mis necesidades diarias. También fue durante mis estudios en la academia que conocí a la hija del director. Su nombre era Son Ningwen, con sus delicados rasgos y elegantes cejas, era tan hermosa como la luna de otoño, como una figura salida de un poema. Ella me había defendido cuando fui intimidado por los arrogantes hijos de familias nobles. También había defendido gentilmente a mi cuñada cuando otros se burlaban de ella en los banquetes, así que el día que encabecé los exámenes imperiales y desfilé por las calles a caballo como el nuevo Zuan Yuan, entre todas las hermosas mujeres que me arrojaban flores y frutas, mis ojos solo habían estado para Son Ningwen. Recuerdo haber pensado entonces lo maravilloso que sería si pudiera convertirse en mi esposa. Nunca en mis sueños más locos imaginé que realmente arrojaría una bolsita bordado con sus propias manos en las mías, y para mí deleite. Ella realmente aceptó casarse conmigo. 3. Poco después de nuestra boda, Qingyin quedó embarazada. La apreciaba más que a nada en el mundo, prometiéndole que nunca tomaría una concubina, pero en el aniversario de la muerte de mi hermano, mi cuñada se emborrachó, me confundió con mi hermano. Se quitó la ropa y se presionó contra mí. Sabía que debería haberla apartado, pero tal vez fue porque no me había acostado con Qingyin en mucho tiempo, o tal vez también había bebido demasiado esa noche, o tal vez, en el fondo, mi amor por mi cuñada nunca había muerto realmente. Solo había estado esperando una oportunidad para reavivarse. En cualquier caso, habíamos pasado la noche juntos como marido y mujer. 4. Había pensado que podríamos mantener este vergonzoso secreto entre nosotros, fingiendo que esta noche absurda nunca había sucedido, pero para mi horror, mi cuñada pronto descubrió que estaba embarazada. Me había rogado entre lágrimas que la dejara quedarse con el niño, pero endurecí mi corazón, obligándola a tomar medicamentos para abortar al bebé. Después de eso, Jinshue nunca pudo volver a tener hijos. Luego me rogó que adoptara al primer hijo de Qingyin para ella, para criarlo como propio. Acepté. Le debía una deuda y también quería asegurarme de que la línea de mi hermano no se extinguiera. Además, Qingyin y yo aún éramos jóvenes. Tendríamos muchos más hijos juntos. 5. Pero nunca imaginé que esta decisión se convertiría en una ruptura inquebrantable entre Qingyin y yo. Peleamos innumerables veces por el tema de Xinjiang, hasta que un día, Qingyin donó la mitad de su dote al ejército de la familia Luo que defendía la frontera norte. Cuando Jinshue escuchó los rumores que circulaban en la capital, de que Qingyin había estado comprometida con Luo Xiao desde la infancia, me lo dijo de inmediato.
El pensamiento de que mi amada esposa alguna vez había sido prometida a otro hombre me llenó de una ardiente sensación de vergüenza. Ignoré deliberadamente a Kim-in, esperando que viniera a mí, rogando por mi perdón, pero noche tras noche, me quedaba solo en mi estudio, esperándola. Pero ella nunca vino. En cambio, fue Jin-suo quien llamó a mi puerta otra vez. No sé si fue por despecho hacia Kim-in, o si realmente no pude resistir la tentación. De cualquier manera, Jin-suo y yo nos convertimos en amantes secretos, en público. Ella era mi cuñada virtual, en privado. Ella era mi amante prohibida. La emoción de esta relación ilícita me había atrapado por completo, arrastrándome más y más al abismo. 6. Kim-in nunca concibió otro hijo después de eso, por lo que el problema de Jin-yan se convirtió en el dolor constante de su vida. Enfermó a una edad temprana, consumiéndose día a día. Cuando los médicos imperiales me dijeron que solo le quedaban unos días de vida, mi corazón se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Para entonces, ya me había arrepentido de todo. Hyun Jin-suo no podía leer un solo carácter, más allá del placer físico que compartimos. Nosotros no tenía nada en común, no se parecía en nada a Kim-in, quien era culta, sabia y hábil en todo, desde tocar el hasta pintar y caligrafía. Si no hubiera cometido ese terrible error, Kim-in y yo podríamos haber envejecido felices juntos. Así que tomé una decisión, ordené una tumba conjunta para Kim-in y para mí, reservándome un lugar junto a ella. Le debía todo, incluso muerto, pasaría la eternidad enmendándolo. Pero cuando Hyun Jin-suo se enteró de mi decisión, montó en cólera. Gritó que nunca había podido competir con Kim-in en vida y se negó a ser inferior a ella incluso muerta. Incluso me amenazó, diciendo que si insistía en ser enterrada con Kim-in, expondría nuestro romance a todo el mundo. Una vez más, había decidido salvar mi propia reputación, traicionando a Kim-in por última vez. 7. Tras la muerte de Kim-in, Jin-yan se volvió completamente rebelde sin su amable guía, en un intento desesperado por ganarse su afecto. Hyun Jin-suo lo malcrió hasta la médula, complaciendo todos sus caprichos, pero malcriar a un niño es lo mismo que destruirlo. Efectivamente, Jin-yan finalmente cometió un crimen tan terrible que sacudió a toda la dinastía, después de que Luo Xiao muriera en batalla. Todo el ejército de la familia Luo se arrodilló ante el emperador, sus lágrimas de sangre empapando el suelo, rogándole que investigara al traidor que había traicionado a su general. El emperador estaba furioso, bajo sus órdenes. Se inició una investigación exhaustiva y se descubrió que espías enemigos habían sobornado a Jin-yan hace mucho tiempo, lo habían engañado para que robara documentos de mi estudio, haciendo calcos de todo lo que pudo encontrar. Entre esos documentos estaba el diseño de defensa de alto secreto del ejército de la frontera norte. Cuando escuché la noticia, vomité una bocanada de sangre. Todo había terminado. Jin-yan fue ejecutado públicamente por Lin Kai. Una muerte lenta y dolorosa por 1000 cortes. Hyun Jin-suo fue despojada de su estatus y reducida a la forma más baja de esclavitud. Solo yo me salvé, el emperador, recordando todos los actos sucios que había hecho por él a lo largo de los años. Hizo ejecutar en mi lugar a un prisionero del corredor de la muerte que se parecía a mí. Cambié mi nombre, me afeité la cabeza y me convertí en monje en el templo de Dazao. Estudié con un monje eminente, con la esperanza de que las enseñanzas del budismo aliviaran el dolor interminable en mi corazón. Pensé que así era como pasaría el resto de mi vida, atrapado en un ciclo de arrepentimiento y sufrimiento, hasta que un día encontré una antigua técnica secreta escondida en una vieja escritura polvorienta en la biblioteca del templo. Era un hechizo que podía retroceder el tiempo, permitiendo que una persona regresara a un momento específico en el pasado. Mi corazón, que había estado muerto durante mucho tiempo, de repente comenzó a latir de nuevo. Si pudiera volver al día en que conocí a Kim-in, comenzar de nuevo desde el principio, si pudiera rechazar los avances de Hyun Jin-suo esa noche, si pudiera dejar a Jin-yan al cuidado de Kim-in, dejándola a ella lo crió como si fuera suyo. ¿Podría finalmente tener la vida feliz y perfecta que siempre había soñado? Kim-in era tan amable y virtuosa, habría criado a Jin-yan para que fuera un buen hombre, estaba seguro de ello, pero cuando mi maestro se enteró de mi plan, me encerró en confinamiento solitario durante un mes. Me advirtió que esta era una técnica prohibida del budismo, y que lanzarla requeriría un precio terrible, pero no pude resistir la tentación de una segunda oportunidad. Realicé en secreto el ritual prohibido a espaldas de mi maestro, cambié mi próxima vida, condenándome a renacer como un animal, por la oportunidad de retroceder en el tiempo. Ese día sostuve los huesos de Kim-in en mis brazos y di un paso hacia el centro de la matriz. Una brillante luz blanca llenó el cielo. Mi deseo finalmente se había hecho realidad.
Kinyin, voy por ti, en esta vida, yo, Hiyein-Li, nunca te defraudaré. Kinyin era tan amable y virtuosa, habría criado a Jinyan para ser un buen hombre, estaba seguro de ello, pero cuando mi maestro se enteró de mi plan, me encerró en régimen de aislamiento durante un mes, me advirtió que esta era una técnica prohibida del budismo. Y que lanzarla requeriría un precio terrible, pero no pude resistir la tentación de una segunda oportunidad, realicé en secreto el ritual prohibido a espaldas de mi maestro, cambié mi próxima vida, condenándome a renacer como un animal, por la oportunidad de retroceder en el tiempo, ese día. Sostuve los huesos de Kinyin en mis brazos y di un paso hacia el centro de la matriz, una brillante luz blanca llenó el cielo, mi deseo finalmente se había hecho realidad. Kinyin, voy por ti, en esta vida, yo, Hiyein-Li, nunca te defraudaré. Kinyin era tan amable y virtuosa, habría criado a Jinyan para ser un buen hombre, estaba seguro de ello, pero cuando mi maestro se enteró de mi plan, me encerró en régimen de aislamiento durante un mes, me advirtió que esta era una técnica prohibida del budismo. Y que lanzarla requeriría un precio terrible, pero no pude resistir la tentación de una segunda oportunidad, realicé en secreto el ritual prohibido a espaldas de mi maestro, cambié mi próxima vida, condenándome a renacer como un animal, por la oportunidad de retroceder en el tiempo, ese día. Sostuve los huesos de Kinyin en mis brazos y di un paso hacia el centro de la matriz, una brillante luz blanca llenó el cielo, mi deseo finalmente se había hecho realidad. Kinyin, voy por ti, en esta vida, yo, Hiyein-Li, nunca te defraudaré.